que había quedado de tarea. Y hoy vamos a seguir con un ejercicio que quedó pendiente. ¿Sí? Habíamos dejado en este ejercicio, ¿se acuerdan? Que teníamos que, a partir del triángulo isósceles, demostrar que dos de sus alturas eran congruentes. Y elegíamos las alturas de los lados congruentes. Hasta acá llegamos y habíamos visto que podíamos comparar algún que otro triángulo, ¿sí? Creo que habíamos hablado de este y de este, ¿no? ¿Por qué no aprende? Ahora sí. ¿Sí? Podíamos comparar estos dos triángulos. ¿Dijimos eso? Sí. Bien. ¿Encontraron elementos que tengan esos dos triángulos en común como para poder decir que los triángulos son congruentes? Yo encontré algunos, pero no encontré como criterios. Bueno, O sea, encontré determinadas congruencias, pero no algún criterio. No lo pudiste ajustar a ningún criterio. Bueno, a ver, contame. Contanos a todos qué elementos encontraste. Yo puse que AC es congruente con AC por la propiedad reflexiva de la congruencia. Bien. Después AEC, congruente con AFC, por ángulo recto, o sea, de 90 grados. ¿Por la altura? Por la altura, perdón. No, está bien. Es de 90 porque esas son alturas, perfecto. Ok. Y después puse EAC, congruente con ACF. Bien. Perfecto. Esos son los elementos que sí tenemos y podemos decir que podemos encontrar que son congruentes. El problema, a ver, todos encontraron los mismos, no había otros elementos, no había otro lado que pudiéramos decir que era congruente. Y el tercer ángulo sale por suma de ángulos interiores. Pero ¿por qué decís que no tenés ningún criterio? Claro, yo lo que hice es, por suma de ángulos interiores, hallé el tercer ángulo, o sea, SA y FAC, y dije que es por el primero, pero no sé si está bien en este caso. Y no, a ver, hay una cosita. En vez de decir por el primero o por el segundo, lo que podemos decir, espérate, vamos a hacer esto. En este azul, ¿sí? Voy a tener 3 ángulos y un lado. Entonces, el primero dice, tengo 2 lados y un ángulo comprendido. Acá no tengo 2 lados, entonces no puede ser el primero. Más que te acuerdes de los números, me interesa que los puedas enunciar, ¿sí? Otro diría, tengo 2 ángulos y el lado comprendido. ¿Tenés 2 ángulos y el lado comprendido? Sí, sí, sí. Ese es el segundo. El tercer, no importa, pero por eso hay que tener los criterios, leerlos y tratar de ver. Leo el criterio y me fijo en el ejercicio y así, voy de un lado para el otro. El tercero dice que tiene los 3 lados congruentes, que acá no lo teníamos, y el cuarto que tengo 2 lados y el ángulo opuesto al mayor de los lados. ¿Sí? Entonces, esto por segundo criterio de congruencia salía perfecto. ¿Alguien lo hizo de otra manera? ¿Alguien lo hizo? Profe,
Por ¿Qué? criterio, por tercer criterio, los tres ángulos iguales, perdón, porque No, en los tarde tres no- lados, los tres lados. Ah, yo lo hice con los tres ángulos. Entonces son semejantes, no son congruentes. Si tiene los tres ángulos, ahí está mi error. Bueno, Claro, si tienen los tres ángulos no te alcanza para saber si son congruentes. Siempre tiene que haber un lado. Y en este caso el no, lado era... tengo. Ah, bueno. El lado es el AC. Sí, bueno, entonces lo tenés. Tenés dos Claro, ángulos. los ángulos. Perfecto. Claro. Sí. Lo tenés por Igual lo el escribí segundo. mal. Quiero decir que lo escribí mal igual la demostración, porque yo dije que como tiene tres lados, o sea que está mal escrita igual la demostración. Claro, ahí yo te hubiera corregido, ¿no? Si dos triángulos tienen tres ángulos congruentes, no necesariamente son congruentes, son semejantes. Sí, bien. perdón. Bueno. No, perdón, ¿por qué? Está bien. A ver, no es una etapa de aprendizaje, está bien. Encontraste los elementos, pero lo enunciaste mal. Bueno, la próxima lo enunciamos bien. A ver, otra posibilidad era comparar estos triángulos de acá arriba. Profe, ¿Qué? había dicho que el ángulo EAC y el ángulo FCA eran congruentes, los que están los vértices de la base. Había dicho porque, por hipótesis, o sea, porque el triángulo es isósceles. Porque precisamente porque ABC era isósceles y lo habíamos puesto en la hipótesis. ¿No lo pusimos el otro día en la hipótesis? Sí. No, creo que solamente dijo que hagamos el 4 nada más. Ah, no llegamos ahí. No habíamos empezado a hacerlo. No lo tengo. Sí, acá. No planteamos la hipótesis ni la tesis. Bueno, lo planteé a la noche. Esta sería la hipótesis. ¿Se ve? Sería, tengo un triángulo ABC isósceles, donde los lados son AB y BC son congruentes. Obviamente los ángulos opuestos de esos lados son congruentes, el A y el C son congruentes. Tengo la altura AF, que es la altura del lado BC, y CE, que es la altura del lado AB. Y lo que hay que demostrar precisamente es que AF era congruente con S. ¿Sí? Bien. Ese sería. Entonces, tenemos dos cosas en la hipótesis, que el ángulo A es igual al ángulo C y que el lado AB es igual al lado BC. ¿Sí? Si yo eligiese estos dos triángulos para comparar, ¿pueden encontrar elementos? A ver. Sí, no tendrías Este sería uno. Bien. Y S congruentes. Sí. Ya tenemos los lados congruentes. ¿Y después? Después el ángulo ABC lo sacas por suma de ángulos interiores de BAC y BCA. No, porque el ángulo BAC y el ángulo BCA no los tengo en estos triangulitos. Mira. Pero no lo sacarías en el triángulo mayor, digamos. O sea, en el ABC. Mira, el ABC lo tengo en el triángulo verde y el ABC lo tengo en el triángulo rojo. No sería por suma de ángulos interiores. ¿Por qué sería que ABC es igual a ABC? Claro, sí. Un ángulo y los dos lados, no sé. Bueno. No, a ver, tengo los dos lados. Ahora, el ABC es un ángulo que puedo decir, considerar el ángulo en esos triángulos y voy a decir, ABC es congruente con ABC. ¿Por qué? A ver. Eso era el mismo vértice.
Porque la son, propiedad reflexiva, sí. por la propiedad reflexiva, porque es el mismo ángulo, por ángulo común, porque a ver, veníamos bien embalados con el lado común les resulta fácil, por ejemplo, acá me dijeron que AC era lado común, por propiedad reflexiva de la congruencia, todo genial, pero si el ángulo también cumple la misma propiedad. Si estoy tomando el mismo ángulo, coincide, es el ángulo común en los dos triángulos, entonces también puedo decir que ABC es congruente con ABC por ángulo común o por propiedad reflexiva de la congruencia. ¿Está? Estábamos muy acostumbrados al lado, pero con el ángulo pasa lo mismo. Bien, tengo un ángulo ahora y tengo un lado. ¿Qué tengo acá que puedo tomar? En este triángulo y en este triángulo. Son ¿Pero rectángulos. los mismos lados? Entonces ya tenemos el otro ángulo. Tenemos un ángulo recto, porque, a ver, en los otros de abajo la altura la pudieron visualizar, pero en este no. Sí, está para el otro lado, pero es un ángulo recto igual. Un ángulo recto acá y un ángulo recto acá. Y ya tengo los tres elementos, ¿sí? Acá sí, perdón, el otro era este, ¿sí? Lo que hago yo es ocultarlo para ver si se ve. Tengo dos ángulos y el lado comprendido, directamente por segundo criterio de congruencia. Quizás sea más difícil, pero bueno, hay quienes lo ven por este lado y hay quienes lo ven por el otro triangulito. Ahora se las voy a recomplicar. Esa sonrisa que puso. No se asusten. Es para practicar nada más. Bien, ahora supongamos, como este era un teorema de sí, solo sí, que nosotros no sabemos que el triángulo es isósceles, por lo tanto no sabemos que AB es congruente con BC, AB es congruente con BC, ni tampoco sabemos que el ángulo A es congruente con el ángulo C. Pero sí sabemos que las alturas son congruentes. Entonces, si tenemos, a ver, vamos a hacer así. Si tenemos un triángulo que tiene dos alturas congruentes, ¿podemos decir que el triángulo es isósceles? El proceso es muy parecido. Tenemos que comparar angulitos, lo que tenemos son los elementos distintos. En vez de saber que tenemos los ángulos de la base congruentes, sabemos que tenemos las alturas congruentes. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en un final se puede pedir demostrar esto para la ida y para la vuelta. Las dos formas, porque si yo estoy diciendo que un triángulo isósceles, a ver cómo decía el enunciado, demuestre que un triángulo es isósceles, sí y solo sí, dos de sus alturas son congruentes. En el sí y solo sí hay que demostrar las dos cosas. ¿Sí, Camila? Yo lo había pensado por ese lado, porque dice, demuestre que un triángulo es isósceles, entonces yo lo había tomado, como no habíamos empezado a hacer nada la clase pasada, lo había tomado como si no supiéramos que es isósceles todavía. Perfecto. Entonces no había sabido cómo encararlo. ¿No supiste encararlo? No. ¿No llegaste? Yo pensé que nos ibas a contar cómo lo debamos. Yo por lo eso. había planteado de otra forma. ¿Cómo lo planteaste, Jan? Como teníamos que demostrar que era isósceles, o sea, Sí. la interpretación del texto es demostrar que esas alturas son congruentes para que sea isósceles. Entonces lo que lo había planteado... A ver, lo que dice el enunciado es, si el triángulo es isósceles, las alturas son congruentes. Y si las alturas son congruentes, el triángulo es isósceles. Son las dos cosas que hay que poder demostrar. ¿Sí? Dale. Yo lo había hecho trazando, ya sabiendo que, bueno, por construcción uno sabe que el triángulo es isósceles, pero si no tenemos los otros datos, como usted dice, los ángulos y todo eso, yo voy a trazar la altura desde el segmento AC al punto B, como ya sabemos que es bisectriz y mediatriz,
ya habíamos hecho anteriormente unas propiedades de la bisectriz y la mediatriz, y de esa forma yo obtenía que los segmentos S y AF, por sumatoria de los segmentos, me eran congruentes. Porque justo la intersección de la altura pasa por la intersección de AC con AF, con S y AF. ¿Cómo te recomplicaste? Pero a ver, espera un minuto. Sí. Sí. Vos me estás diciendo que trazaste la altura acá. No. Bien. Y estás diciendo que esta altura pasa por la intersección. Ah, está bien. Esta pasa porque es la intersección de las tres alturas. Perfecto. Eso sí es verdadero. Pero vos estás partiendo, vos querés saber que estas dos alturas son congruentes. ¿Eso es lo que querés demostrar? Sí. Como ya sabemos que la altura en un triángulo isósceles coincide también directamente con la bisectriz y la mediatriz, Sí, sí. entonces, como anteriormente habíamos visto en las propiedades de que equidistan con, por ejemplo, en la bisectriz del ángulo B, ya sabíamos que por una de las propiedades que habíamos visto, cualquier punto de la bisectriz va a equidistar con las otras, con las rectas Con los AB o lados, BC. sí. Sí, con los lados. Entonces ahí ya teníamos que serán congruentes. Voy a ponerle un punto acá. Bueno. Bueno, me quedo mayúscula, no importa. Bien, entonces vos sabés que EM es congruente con MF. Sí. Y nada más. Y después tenemos por mediatriz, también hemos visto que cualquier punto de la mediatriz equidista de los extremos del segmento. De los extremos del segmento. Entonces perfecto. Ahí teníamos que AM y MC eran congruentes y la suma de los segmentos daba congruente. Perfecto. Está muy bien razonado. ¿El resto entendió lo que está haciendo? Que está usando... que está usando propiedades del triángulo isósceles. Está perfecto. Él parte de que el triángulo es isósceles y tiene que demostrar que las alturas son congruentes. Lo que hizo fue trazar la altura. ¿Estoy segura que la altura pasa por este punto? Sí, porque dijimos que las tres alturas se intersecaban en un punto y este punto iba a ser el ortocentro. Entonces, la altura de la base también va a pasar por el punto de intersección de las otras dos. Eso es seguro. Ahora, como es altura, estas son las distancias a los lados, como es bisectriz, además de altura, estas son las distancias a los lados, sí, porque precisamente al ser altura, quietos, al ser alturas, estos son ángulos rectos, por lo tanto, ME y MF, ¿sí? son distancias, está perfecto. Como la bisectriz y la altura además es mediatriz, este punto M pertenece a la mediatriz y equidista de los extremos del segmento AC. Entonces sabe que MA es congruente con MC, suma los segmentitos y le dieron que las dos alturas son congruentes. Es un poquito más largo, pero es para mí un placer porque usó todas las propiedades que teníamos. ¿Profe? ¿Qué? Ahí trazando la altura del lado AC, o sea, pasando por el punto B, no podríamos, sabiendo de que la altura coincide con la bisectriz, no podríamos comparar los dos triángulos rectángulos grandes. Sí, lo que quieras puedes comparar. Como es bisectriz. A ver, pero si comparás los triángulos grandes, no te sirve para saber que las alturas AF y S son congruentes. Porque esos segmentitos están adentro. Ahí lo haría al revés. O sea, si yo sé que las alturas son congruentes, o sea, iría como al revés a demostrar que el triángulo es isósceles, ¿o no? A ver, no. A ver, déjame pensarlo. Vos no sabés ahora que el triángulo es isósceles. Entonces trazás la altura del tercer lado que va a tener que pasar por este punto. No sé si lo podés asegurar.
El punto de intersección va a ser este, pero no sé si me va a quedar... no sabés que esto es punto medio. A ver. Pero si comparan los triángulos, los ángulos de B son congruentes porque es la bisectriz, entonces los dividen en dos ángulos iguales. Ahí no podés decir que es bisectriz. Mirá, vos podés tener un triángulo, vamos de a poquito. Tenés las dos alturas, AF y EC. Entonces vas a pasar por el punto de intersección de ese triángulo otra altura, que seguramente va a pasar por el punto B, pero todavía no sabés que es bisectriz, porque entonces estás usando la propiedad de triángulo isósceles, y precisamente es lo que queremos demostrar, no sabemos qué es isósceles. Tampoco podemos saber que los lados son congruentes, no vas a tener ningún elemento más que los ángulos rectos de abajo. Los ángulos rectos y el lado común, nada más. Los otros elementos, como no sabemos qué es isósceles, no los vamos a poder usar. Claro. ¿Sí? O sea, esto para el recíproco no me va a servir. Bien, a ver. Vamos a sacar esa tercera. Creo que sí. Bien. Partamos de esto. Sabemos que las alturas AF y EC son congruentes. Podemos volver, si quieren, no, Ana María, perdón. Podemos volver, si quieren, a comparar estos triángulos. Pero ahora sabiendo que las alturas son congruentes. ¿Tenemos elementos entre estos dos triángulos para poder compararlos? Sí, no tenemos los ángulos rectos y AC lado común. Bien, tenemos los ángulos rectos y AC lado común, que eso estoy segura que es congruente. Y ahora no sabemos que el triángulo es isósceles. Sí, dale, Maite. Congruentes. Y AF y S. Ahora partimos de que las alturas son congruentes. Tengo AF y S. Bien, ahora tengo tres elementos. Y acá viene el problema. A ver. De estos tres elementos, a ver si se ven acá, tengo dos lados y un ángulo. El ángulo opuesto. Sí. No sé quién lo dijo, pero sí. El ángulo opuesto del lado mayor, ¿no? Claro. Bien, era lo que dijimos recién. Era el cuarto criterio, porque dice, tengo dos lados y el ángulo opuesto al mayor de los lados. ¿Estoy segura que el ángulo es el opuesto al mayor de los lados? Bien. Sí, porque es rectángulo. Sí, porque es rectángulo y la hipotenusa es el mayor de los lados. En triángulos rectángulos es el único que podemos usar con toda tranquilidad el cuarto criterio. Porque si tenemos la hipotenusa y un cateto, ya los triángulos son congruentes. ¿Sí? Entonces, si estos dos triángulos son congruentes, podemos decir que los ángulos de la base son congruentes y el triángulo es isósceles. Ya podemos decir que todos los lados y ángulos son congruentes, podemos decir que los ángulos son congruentes y el triángulo es isósceles. ¿Necesitan que les dicte algo? ¿Quieren copiar alguna otra cosa? ¿Se entendió? Esto es como para ver qué tomamos de cada cosa, ¿no? Con los triangulitos de arriba también se podía haber hecho, pero no con las propiedades del isósceles porque tendríamos que haber estado seguros que coincidían todos. Trazando un círculo con radio en punto B con distancia E para determinar que esos segmentos son
congruentes, que EB y BF son congruentes. Y pero, ¿por qué? Porque acá lo vemos solo en el dibujo, que son radios. Si fuera cualquier tipo de triángulo, sin saber que es isósceles, no nos va a coincidir el E con el F. No tenemos alguna propiedad que nos ayude para eso. Sigan pensando, después si tienen otras ideas me preguntan, yo les digo, lo buscamos entre todos. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir un poquito con las propiedades y después la otra clase hacemos otros ejercicios. Que las propiedades son como si estuviéramos haciendo ejercicios, ¿no? En realidad. A ver, ¿se acuerdan las que estuvimos viendo? En todo teníamos que un paralelogramo tenía un par de lados opuestos y paralelos. A veces les conviene hacerse una ayuda a memoria, donde pongan una propiedad, los lados paralelos, y un dibujito al lado con las rayitas, y eso les va a ir refrescando todas las cosas que ya tienen demostradas. ¿Está? Porque es necesario, no siempre vamos a poder demostrar que una figura es un paralelogramo, porque tenemos los lados paralelos. A veces no sabemos si los lados son paralelos, y tenemos que usar todas las propiedades que estuvimos viendo hasta ahora. Eso nos va a ayudar. La primera decía que si tenemos un paralelogramo, los lados opuestos son congruentes. Y los ángulos opuestos también. ¿Sí? Después habíamos visto una propiedad de las diagonales. Si las diagonales se cortan en un punto medio, entonces la figura que tenemos es un paralelogramo. Acá habíamos hecho la ida. En todo paralelogramo, las diagonales se cortan mutuamente en partes congruentes. Y habíamos demostrado que las diagonales eran en partes congruentes. En el 5 tendríamos la vuelta de ese teorema, porque dice, si un cuadrilátero convexo tiene sus diagonales que se cortan en el punto medio, entonces es un paralelogramo. Ese no lo demostramos, pero es el recíproco del otro, se demuestra de la misma manera. El 3... también es el recíproco del primero, que es si tenemos un cuadrilátero y vemos que tiene dos pares opuestos congruentes, ya va a ser un paralelogramo, porque lo habíamos demostrado acá que un paralelogramo tiene lados opuestos congruentes. El 3 vendría a ser el recíproco. Si lo quieren demostrar ustedes, si no les sale, me cuentan y lo demostramos en clase, no hay ningún problema. Pero es la vuelta del anterior, o sea que se demuestra de la misma manera, salvo que cambiamos los datos que son verdaderos por los que tenemos que averiguar. El 4 había dicho que si un cuadrilátero convexo tiene un solo par de lados opuestos, paralelos y congruentes, entonces ya es un paralelogramo y podemos decir que los otros dos son paralelos y congruentes. Todo eso lo pueden utilizar para todo lo que tengamos que demostrar de acá en más. Lo que vamos a demostrar ahora es que cada base media de un paralelogramo es paralela y congruente a las bases correspondientes. ¿Sí? Entonces. ¿Cuáles serían las bases correspondientes? Ahí voy. Ahora te lo muestro el dibujito. Vamos a tomar, a ver, las bases correspondientes son precisas. ¿Sabemos lo que es la base media? Sí. Bien, tengo un paralelogramo. Voy a tener dos bases medias. Una que esté a la mitad así horizontal y otra que esté así oblicua. Vamos a tomar una de las dos. Para dibujar la base media necesitamos los puntos medios de los lados. Y la base media es la que une esos puntos medios. ¿Sí? En este caso, esta base media EF es correspondiente al lado AD y al lado BC. Si yo tomo la otra base media, va a ser correspondiente a B y CD. Pero tomo una de las dos porque si lo demuestro para la otra también se va a cumplir.
No puedo demostrar las dos cosas juntas porque complicaríamos mucho. Bien, lo dibujamos y armamos la hipótesis de este teorema. ¿Qué dice el teorema? Cada base media de un paralelogramo es paralela y congruente a las bases correspondientes. A ver, lo primero que tenemos para poner en la hipótesis, ¿qué sería? Que ABCD es un paralelogramo. Perfecto. ¿Qué más? Que F es la base media. Bien. Pero primero yo voy a marcar que, a ver, para que sea la base media, ¿qué es lo que une? Tiene que ser el punto medio. Bien, tiene que unir los puntos medios de los lados opuestos. Entonces primero voy a poner que es un paralelogramo, entonces los lados opuestos son congruentes, se puede poner que los lados son paralelos, todo eso. Esto no hace falta ponerlo, porque ya sabemos que es un paralelogramo, pero si ustedes lo quieren añadir en la hipótesis, no hay problema, porque por ahí después lo usamos. Después sabemos que E es punto medio del lado AB y que F es punto medio del lado CD. Entonces sí sabemos ahora que EF es la base media podemos poner de los lados AD, BC, pero con esto es suficiente. Esto sería toda la hipótesis. ¿Se ve? Profe, ¿Qué? cuando poníamos que dos segmentos eran paralelos, ¿no le poníamos la rayita arriba? Claro, porque usamos las rectas. Ujú. Decimos que las rectas donde están los segmentos paralelos Ajá. son donde están los segmentos, las rectas donde están incluidos esos segmentos, esas rectas son paralelas. Bien, lo que tenemos que demostrar ahora es que esa base media, el segmento EF, es paralela, ¿ves Cami? Acá está. Es paralela a BC y AD, acá no le pongo, porque son rectas, y además que es congruente con cada una de las bases, y ahí sí le pongo el segmento, porque si fueran rectas, todas las rectas son iguales. Pero entonces, en este caso, los segmentitos precisamente son congruentes. Para las paralelas no le pongo rayita, para la congruencia sí le pongo rayita. Hablo de los segmentos. Bien. A ver, ¿cómo podemos demostrar que EF es paralela a AD y a BC? Lo podríamos hacer por ángulos entre paralelas, pero acá no vamos a tener valores de ángulos. No lo vamos a poder llegar a encontrar. Entonces podríamos tratar de buscar si eso es un paralelogramo, si EFDA es un paralelogramo.
busquemos con todas las definiciones y propiedades que estuvimos repasando recién. ¿Habrá alguna que me pueda ayudar para decir que AEFD es un paralelogramo? La que dice que si tenemos dos segmentos congruentes y paralelos. Esa puede servir. Esa va a servir. ¿Tenemos un par de segmentos congruentes y paralelos? Sí. ¿Cuáles y por qué? Serían el segmento BA, o sea, teniendo en cuenta el paralelogramo grande, el segmento BA y el CD son congruentes. Si tenemos que el punto E y el punto F son los puntos medios, o sea, tenemos que los dos segmentos son congruentes y los dos los dividimos a la mitad, esas mitades van a ser congruentes. Bien. ¿El resto entendió lo que dijo Cami? Sí. Fue bastante clara y explícita. Bien. A ver, entonces, podemos decir que AB es paralela a CD. Pero E y F son puntos de estos segmentos. Entonces, como yo estoy hablando de rectas, es lo mismo si digo que AE es paralela a FD. Es exactamente lo mismo, porque son las mismas rectas. ¿Sí? Como estoy hablando de paralelismos, no hay problema. Puedo decir que AE es paralela a FD. Por hipótesis, porque están incluidos o porque son las rectas del paralelogramo. Bien. Ahora hay que decir que AE es congruente con FD. Para eso, tendríamos que decir que como E es punto medio, AE es igual, yo tengo todo escrito, esto es por hipótesis, el paralelismo es por hipótesis. Después, AE es igual a la mitad de AB. Y FD es igual a la mitad de BC. Porque precisamente E y F son los puntos medios por hipótesis. Habíamos dicho que AB era congruente con BC por hipótesis, porque son los lados de un paralelogramo. Entonces, si los dos lados son congruentes, sus mitades también van a ser congruentes. AE es congruente con FD, o con DF. Esto es todo lo que dijo Cami. Claro, profe, o sea, AE es congruente con DF por punto medio, o sea. Claro, sí. Okay. Se me corta en cualquier momento.